Entonces comencemos. Buenas tardes a todos, en este caso a nuestros invitados, nuestros participantes. Estamos dando inicio a el segundo conversatorio de una serie de conversatorios sobre el desarrollo de Valparaíso basados en el programa de gobierno que propone y que ha venido divulgando Patricio Rosa en su condición de candidato a las primarias convencionales ciudadanas que se van a realizar el 20 de diciembre en Valparaíso, representando al Partido Socialista y además representando una serie de actores no militantes y ciudadanos de muchos sectores de la sociedad civil porteña. Entonces, el conversatorio de hoy es un diálogo abierto, franco, relajado también, y diversos los participantes, ya los voy a presentar, en relación a la industria, al comercio, y a lo que estamos llamando la reactivación económica y la recuperación del empleo en la ciudad de Valparaíso, después de una larga y compleja etapa de ires y venires en cuanto a el deterioro de la actividad económica en general, el deterioro del comercio en la ciudad y fundamentalmente la pérdida de empleo en distintos niveles, así como también la pérdida de la calidad de los empleos en muchos sectores de la actividad económica y comercial de la ciudad de Valparaíso. Es difícil hablar de economía, desarrollo, empleo, movimiento sindical, por supuesto, ya vamos a decir por qué. Desde la perspectiva estrictamente comunal, la economía siempre es un fenómeno global, es un fenómeno que abarca mucho más que una estricta comuna, y los factores que pueden explicar la pérdida de la actividad son variados y muchas veces no tienen que ver con razones estrictamente territoriales. Entonces, eso ya lo sabemos. Sin embargo, el diálogo hoy día está fundamentalmente orientado a plantear el qué hacer. Ese qué hacer inmediato, ese qué hacer en el corto y mediano plazo, en un Valparaíso golpeado, en un Valparaíso en deterioro económico, y del cual obviamente tenemos que dar cuenta desde el punto de vista de lo que conocemos. Perdón, interrumpo mi introducción porque aquí doy la bienvenida a don Patricio Yáñez, nuestro otro participante invitado, y ya ahora entro a presentarlo, ya que están todos, ¿no? Bueno, presento primero a Pato Rosa. Pato Rosa es sociólogo, economista, precandidato por el Partido Socialista a las elecciones primarias en la ciudad de Valparaíso para elegir alcalde el 20 de diciembre, un hombre con una trayectoria enorme, larguísima, fundamentalmente ligada a la gestión pública, a las políticas públicas regulatorias. Es un formado en la escuela estructuralista, según lo que entiendo, Pato, especialmente por tu paso por la CEPAL, y por la cantidad enorme de aprendizajes que tuviste también desde que iniciaste tu carrera académica en la Universidad de Chile. Porteño y, por supuesto, ha venido también desarrollando una trayectoria en el sector público ligado al Partido Socialista, y hoy día lo tenemos como el candidato posicionado programático más sólido, creo yo, y en ese sentido vamos a dialogar sobre los contenidos de la propuesta de Pato Rosas. También está con nosotros, lo presento inmediatamente, a Renato Rivera. Renato Rivera es secretario general de la CUT provincial, ¿no? de la Central Unitaria de Trabajadores del Provincial Valparaíso, y tengo que agradecer yo también a la gestión de la participación de Renato a algún directivo de la CUT Nacional que me dio el vínculo con Renato. Importante tener un líder sindical, y queremos escuchar tu mirada, Renato, de cómo lo ve el sindicalismo, cómo lo ve la CUT, el problema económico en general, por supuesto el tema del empleo y el fenómeno que venía ocurriendo de mucho antes del deterioro de la pandemia en Valparaíso, que estaba relacionado con la pérdida, o diríamos el decrecimiento de la calidad del empleo, ¿no? Estábamos, parece que cada vez, no solamente teniendo peores empleos en calidad, en ingresos, sino que también subempleo, y eso genera obviamente un problema específico respecto de cómo atacar, cómo absorber esa mano de obra que Valparaíso, dicho en términos más normales, la gente siempre dice, Valparaíso se llena de cesantes. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Y cómo trabajar con la gente que está empleada, sindicalizada. El movimiento sindical tiene algo que decir al respecto. Está Miguel Saavedra. Miguel, buenas tardes, gracias por venir, ingeniero civil de la Universidad de Santa María, Sanzano, como dijo Renato.
ex seremi de Obras Públicas y experto en el tema justamente de infraestructura y desarrollo de obras públicas, así que te agradecemos tu participación también en el programa y en el equipo programático de Pato Rosas. Eduardo Palma, a quien tenemos acá. Eduardo es, bueno, también es economista, es un hombre cercano a las políticas públicas en materia de reactivación económica, y agradecemos también por la experiencia que tiene Eduardo, es enorme, y creo que vamos a tener un gran conversatorio, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, quiero mencionarlo, y en ese sentido te agradecemos, Eduardo, tu tiempo. Sabemos que también la situación aquí es muy ocupado. Sí, y Pato Yáñez, Patricio Yáñez, que siempre supongo que lo confundirán por razones futbolísticas con otro personaje, ingeniero comercial también de la Universidad de Chile, un hombre que también sabe mucho de estos temas. El otro día nos conversábamos una manera una perspectiva de cómo abordar tal vez la dinámica más como desde el punto de vista del coaching, diría yo, no sé si está bien dicho, Patricio, cómo trabajar un poco la dinámica de la instalación de una candidatura pensando en los grandes problemas como la economía. Entonces, de eso vamos a dialogar, y yo quería partir por una pregunta, y no sé si yo asigno las palabras o ustedes levantan la mano como quieran, pero yo creo que eso, la idea es que nos sintamos relajados en la conversación. Esto es una conversación para el público en general, no es una conversación para expertos, aunque la economía siempre es árida y necesita terminología, eso lo sabemos. Sin embargo, yo creo que lo importante es dar un mensaje a la ciudadanía. Lo importante es cómo nuestro lenguaje, nuestra conversación apela un poco al sentido común de los porteños para ver qué señales de esperanza podemos dar en el corto plazo. Yo partiría por hablar un poco cómo leen ustedes la etapa previa de Valparaíso antes de la pandemia. Si tratamos de retrotraernos un poquito en el tiempo, ¿no? Indudablemente la pandemia explica una serie de fenómenos económicos en el mundo hoy día, ni hablar. Sin embargo, antes de la pandemia teníamos ya señales de cierto deterioro, teníamos señales preocupantes, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el proceso previo a la pandemia, antes de entrar este problema, ¿no? de que el mundo se detuvo, se paralizó, la economía, el empleo empezó a caer, ¿no? ¿Antes qué teníamos? ¿Qué teníamos antes en Valparaíso, en la región, ¿no? Más o menos? No sé quién quiere partir, si alguien quiere levantar la mano, o yo con mi dedo les asigno una opinión. Don Patricio Rosas, Valmontín. Yo quiero entregar solamente tres datos que son suficientemente ilustrativos. Primero, la tasa de desempleo en la comuna de Valparaíso, en agosto del 2019. 2 meses antes del estallido social, era del orden del 12%. Esto significa que teníamos el doble del desempleo promedio a nivel nacional. Esto es un primer indicador súper objetivo. Y eso no se podía responsabilizar a ninguna causa extra económica, ni pandemia, ni estallido social, ni conflictos políticos, etcétera, etcétera. Claramente hay un problema de gestión. Punto 1. Punto 2. Cuando uno revisa los niveles de actividad económica y los compara respecto de las demás regiones del país, las últimas cifras son del 2018, porque después el gobierno de Piñera decidió no darnos nunca más cifras sobre el particular. ¿Y qué es lo que decían esas cifras del 2018? Que el Producto Interno Bruto del 2018 mostraba una clara recuperación respecto del año inmediatamente anterior, el último año del gobierno de Michelle Bachelet. Y la economía se había expandido en 4%. Sin embargo, la situación en Valparaíso, en la región de Valparaíso, fue
única región, escúcheme bien, la única región que tuvo una contracción de menos 0,4%. Mientras el resto del país crecía, o sea, la región de Valparaíso y en particular la comuna de Valparaíso debían contraer su actividad económica. Y el tercer elemento que yo quisiera indicar y que condiciona de alguna manera todo este cuadro crítico pre-crisis, es la ausencia de proyectos de inversión relevantes. O sea, un componente esencial de la actividad económica, que es la inversión, estaba prácticamente a nivel de tasas marginales. No había inversión. Y eso obviamente condiciona todo lo que viene después. Y por supuesto, todo este cuadro se complica mucho más cuando aparecen estos otros fenómenos que son extraeconómicos, como el estallido social y la pandemia. Y eso, por supuesto, está agravando y profundizando a niveles, yo diría, que son similares a la situación que tuvimos en Valparaíso a comienzos de la década de los 80 con la crisis de la deuda externa, cuando el país en su conjunto vio reducir su Producto Interno Bruto en 12,3% un año y 3,tanto% al año siguiente. Me quedo ahí. Sí, sí, después vamos a ir avanzando en el tiempo, ver cómo esos fenómenos. A ver, me cruzo en las pantallas así para ir un poco, a ver, Miguel, ¿cómo mirabas tú la región o la comuna en el preestallido, digamos, en esa etapa previa? Bueno, efectivamente tomo la aposta de lo que dice Patricio en relación a los nulos, muy pocos proyectos de infraestructuras que han estado en los últimos tiempos en desarrollo, específicamente para la ciudad de Valparaíso. O sea, por ejemplo, en términos de borde costero, los últimos grandes proyectos que se hicieron fue la renovación del Paseo Wheelwright, y esto data del año 2008 más o menos. Pero proyectos estructurales que cambien la cara de la ciudad, que de cierta manera eleven el estándar, que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, se vieron efectivamente muy disminuidos. Uno vio en los últimos años, principalmente a través de las gestiones municipales, proyectos mínimos, o sea, proyectos de lomos de toro en la ciudad, en las calles, pero proyectos importantes que cambien o que de cierta manera impacten positivamente en la economía, en el trabajo, en la calidad de vida de los porteños, fueron muy pocos. ¿Para qué hablarles de los temas patrimoniales? Cuesta un mundo sacar proyectos patrimoniales, y en Valparaíso teníamos, ¿no es cierto?, un bolsón de cierta manera no menor, que era el fondo, ¿no es cierto?, por ser patrimonio de la humanidad. Ese fondo también, de cierta manera, siento que faltó, ¿no es cierto?, sacarle más brillo. Y por otro lado, recordar que Valparaíso sufrió el año 2014, ¿no es cierto?, el mega incendio, que eso generó una necesidad de mejoras de infraestructura, sobre todo para tratar de resolver problemas estructurales de Valparaíso desde el punto de vista de los riesgos de amenazas, ¿no es cierto?, de incendio, en el tema de las quebradas, etcétera. 500 millones de dólares en algún momento se habló como una cartera para la ciudad de Valparaíso. Y estos proyectos han tratado de avanzar, pero de una forma muy lenta, y estos últimos años prácticamente se han anulado. ¿Ya? Los últimos grandes proyectos fueron La Pólvora, que de cierta manera pudo dar una mejor conectividad a la ciudad de Valparaíso por el tema del puerto y generar un polo importante industrial, ¿no es cierto?, en la parte alta. Sin embargo, efectivamente, pre-estallido, pre-pandemia,
los problemas estructurales de Valparaíso no tenían una forma de cómo resolverse. ¿Ah? Y eso evidencia justamente ante la falta de proyectos estructurales. ¿Patricio? Sí, por favor, por favor. Voy a Mira, ir uno más. Si alguien quiere, Eduardo. Correcto. Patricio Rosa tocaba al final de su intervención un tema que creo que es central. La crisis de los años 80, habla él, ¿no es cierto?, donde la economía cae en Chile de forma significativa, y eso afectó muy gravemente a la región de Valparaíso y a la ciudad de Valparaíso. Y yo diría que nunca hemos logrado recuperarnos de esa gran crisis, ¿ya? O sea, la pérdida de empleo formal, la cantidad de quiebras, el traslado de empresas, es una estocada muy dura a Valparaíso. Entonces, desde allí hemos venido a tropezones para adelante. Yo quisiera mencionar 3 grandes proyectos de inversión pública que se han realizado en las últimas décadas. Y son 3, de hecho Miguel menciona uno, el Camino a la Pólvora, ¿no es cierto?, el acceso sur al puerto, la reconversión del tren del Merval, ¿cierto?, que prácticamente hubo que hacerlo de nuevo, y la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso. Creo que no se me va ningún gran proyecto de inversión pública en la zona de envergadura, digamos, que le pudieran dar una nueva dinámica a la ciudad y a la comuna de Valparaíso. Entonces, si comparamos esa inversión realizada en la ciudad capital de la región versus lo que se ha invertido en proyectos públicos de área metropolitana o en otras regiones del país, naturalmente que Valparaíso sale perdiendo, pero por todos lados, ¿ya? Entonces, eso explica la pérdida de empleo formal, el aumento del empleo informal, el aumento de la pobreza, el despoblamiento. Vuelvo a la crisis de los 80, de Valparaíso migraron generaciones completas de jóvenes de los cerros, ¿ya? El DJ Méndez, por mencionar un personaje conocido, digamos, es parte de ese proceso migratorio, ¿ya? De los cuales la menor parte volvió, y los que volvieron se volvieron a ir, ¿ya? Entonces, Valparaíso pierde población, y pierde población con capacidad adquisitiva. Una gran entidad que poblaba Valparaíso, que es la Armada, desde los años 80, traslada a su contingente hacia las comunas del interior o a Viña. Entonces se pierde poder adquisitivo, se pierde, incluso Valparaíso, teniendo una capacidad muy buena en instalaciones en cuanto a escuela y algo en salud, pierde o tiene capacidad ociosa producto del despoblamiento, ¿ya? Entonces, esto es un fenómeno que tenemos que mirarlo en el largo plazo, y lo que hemos visto desde los años 90 en adelante ha sido esfuerzos más bien parches, ¿ya?, sin reintentar una refundación de la ciudad, ¿ya? Entonces, tenemos algunas pinceladas, o sea, no todo es trágico. Valparaíso desarrolla un gran barrio residencial en Placilla Curauma, que es un fenómeno bien interesante, digamos. O sea, uno mira la estadística global, Valparaíso se estanca o decae en crecimiento de población, pero si sacas Curauma, efectivamente, la ciudad tradicional de Valparaíso tiene una caída muy fuerte, ¿ya? Hay todo también un proceso de inversión privada en el sector turístico, los hostales, restaurantes, qué sé yo, que también es un fenómeno bien interesante, ¿ya?, pero que producto de la crisis social, de la pandemia y todo esto, ese sector es muy débil y prácticamente, bueno, es un misterio cómo va a lograr sobrevivir o qué parte de ese sector va a sobrevivir. Y allí básicamente hay inversión privada, o sea, hay emprendedores que se atreven a venir a Valparaíso pese a esta situación pensando en que esto puede cambiar, ¿ya? Y por último, está el tema de la industria principal de Valparaíso, que era el puerto, ¿no es cierto? Y allí hemos vivido un proceso de reconversión del sector portuario, se ha tecnificado mucho, ¿ya? Y eso implicó una gran expulsión de mano de obra que prestaba servicio al puerto, ¿ya? Entonces, para hacer esa transformación no hubo un apoyo del Estado para generar nuevos puestos de trabajo alternativos. O sea, el trabajador portuario se transformó en taxista, en colectivero, vendedor informal, o derechamente tuvo que emigrar, ¿ya? Entonces, ese es el cuadro
yo diría, previo a la crisis, de la crisis social y la pandemia. Entonces, y por eso mi admiración a Patricio Rosas por tratar de meterse a arreglar este tema o contribuir a arreglarlo. Veamos qué nos dice Renato. ¿Cómo veía, no sé, la CUT, el movimiento sindical, los trabajadores en general, el fenómeno previamente, Renato? Quiero saludarlo, pues tenía el gusto de conocerlo. Pero yo soy profesor de profesión, profesor de Historia y Geografía, que graduado de la Católica de Valparaíso. Y por lo tanto estudié harta geografía y tiene que ver mucho con los temas que ustedes están citando. Yo soy absolutamente territorial. Entonces, yo lo primero que quiero señalar es que efectivamente no puede no connotarse que finalmente el epílogo que estamos viviendo es el epílogo del modelo, que de todos los matices o diferencias que vamos a tener, finalmente no puede sino develarse que todo lo que ustedes han narrado y algunas otras cosas también, es el surgimiento del PEN y el POG del año 80, resultado y la deuda que hasta el día de hoy estamos pagando a los chilenos del primer ministro Liuder. Yo tengo 62 años, por lo tanto he vivido esas cosas. Entonces, eso es ignorable. Es más, aquellos organismos que están a prueba de cualquier remilgo ideológico, que es la OCDE y la OIT, o sea, en el pleno ciclo de la pandemia y decretaba el estado de excepción, señalaban que no hay ninguna posibilidad de salida si no se articulan 4 aspectos, 4 ejes que son determinantes, por los cuales hemos estado estos últimos 30 años en la calle, más o menos los trabajadores y las trabajadoras en distintos, que es finalmente el tema del Estado, donde mejor se ha podido resolver el tema de la pandemia, dicho por los organismos internacionales, donde hay estados fuertes. Y la OCDE ha dicho que el tamaño del Estado tiene que ver con la población, la cantidad de población. Lo segundo es que efectivamente el incentivo con mecanismos de inversión reales, en este caso territoriales, ya que estamos hablando de la Comuna del Paraíso, a mí me parece que la Comuna del Paraíso, desde el punto de vista del gobierno central, está lisa y llanamente en los últimos 30 años declarado como zona de sacrificio. O sea, no hay otra alternativa y les puedo decir, el hospital, la última inversión estructurante que hubo, que es el Hospital Gustavo Fricke, que lo hemos pagado como 5 veces ya, y así todo tiene problemas de funcionamiento estructurales. Por lo demás, el otro día se estaba saliendo las aguas servidas por las cañerías de los... Entonces, y eso lo pagamos mucho más y lo pagamos todo. Entonces eso... Y por lo tanto, yo siempre a la CUT pertenezco a hartos años, y siempre me ha tenido que sentado a conversar con los distintos intendentes, con el bigote, que es el Ricardo, estudiamos en la Católica, se lo conocí hace años, entonces, y nunca ha habido un plan Valparaíso, y nunca ha habido el golpear la mesa en Santiago para que efectivamente de verdad se articule lo que dice incluso las bases de administración del Estado, que es la descentralización y la desconcentración, que por lo menos que tuviera algo de efectividad y de realidad, pero siguen apagándonos los incendios desde Santiago y nosotros no requerimos de eso. O sea, Santiago hoy por hoy define quiénes trabajamos y quiénes no en Valparaíso, y eso me parece que es insostenible. Lo tercero que tiene que ver con un aspecto también, la seguritización de los trabajadores. O sea, es escandaloso el desmedro, ya la mala calidad del empleo que citó Patricio y que ustedes han citado. A mí me parece que finalmente no le da ninguna sostenibilidad a la posibilidad de lo que dice la propia OIT, que es el empleo decente, que no es más ni menos que tener contrato y un salario que le permita a uno vivir, más leyes sociales, cosa que no acontece. Y por lo tanto está absolutamente desestructurado el empleo, porque yo creo que el empleo real y efectivo es como del 50% en la región, y en Valparaíso se aproxima bastante más al 11 y tanto por ciento declarado. Yo aprecio mucho los funcionarios públicos del INE, pero eso no significa que la cifra que ellos emanan en base a su estudio o su análisis sea real. Porque basta con salir a la calle hoy día, hasta en las puertas del Congreso hay vendedores ambulantes. Entonces, y eso no significa necesariamente. Y lo último es que es lo que más he reclamado, y se lo he reclamado todo, porque en honor a la verdad, que es el diálogo social. Ese es un convenio que obliga al Estado chileno a sentarse con los trabajadores, pero no hay caso, no se sienta.
se sientan con los emprendedores, que poco o nada aportan muchos de ellos, que a veces más especulatorios, y se sientan con los dueños de las concesionarias del puerto, que poco o nada contribuyen con los trabajos. Recuerdo que casi incendiaban Valparaíso los portuarios a propósito de recibir. Entonces, no podemos estar ajenos, porque lo que yo le estoy señalando no lo he sacado a ningún análisis, sino está de la realidad. Yo he estado en las calles, ustedes revisan las fotos, es el lienzo Lacut el que va adelante. Entonces, sin duda, y quise intervenir por lo siguiente, porque debiéramos llevarla, modestamente lo digo, debiéramos llevarla con eso. Yo insisto, soy muy territorial. Si ustedes analizan las 38 comunas, ustedes ven el rol que cumple cada una. Tenemos serios problemas con el tema del agua, que debiera hacerse un sistema de canales magistrales para efectivamente, no solamente para surtir el agua y recuperarla desde el punto de vista del desafío que tenemos del derecho a la vida. Y tenemos el tema de la conurbación. Finalmente ya no existe solamente la conurbación típica que era de aquí a Limache, existen otro tipo de conurbaciones. Tenemos el tema medioambiental. Se lo quiero decir a todos ustedes, en el periodo más álgido de la declaración de la zona de sacrificio, que es Quintero, Puchuncaví y Ventana, fui y declaré públicamente que yo me pongo absolutamente a terminar con la empresa del Estado. O sea, eso es, cualquiera que diga lo contrario es más contrabando de lo mismo que tenemos. Eso yo a nadie bajo ninguna premisa. Por lo tanto, y por último, en el diálogo social no existe. Y si nos sentáramos a conversar solamente, porque si existen los monólogos, no hay solución. Y vuelvo a terminar. O sea, si la moneda quedara en Valparaíso tampoco sería solución, por lo tanto no aspiramos que esté la moneda en Valparaíso como no nos ha beneficiado el Congreso. Entonces, pero sí una política de verdad que hable del sentido de lo territorial. O sea, Valparaíso, y yo se lo digo a todos, incluso pudiendo ustedes ser santiaguinos, o sea, si no es la primera ciudad más importante del país, la que conoce todo el planeta, tenemos diferencias culturales respecto a leer eso, pero sin duda Valparaíso, insisto, si no la sacamos a su estado de zona de sacrificio, que no solamente la disputa por el sillón comunal, sino que efectivamente aportando, yo creo que no va a tener soluciones. Yo comparto lo que han dicho ustedes, es una crisis, o sea, es una crisis estructural. Miren, traspasar la educación, y con esto termino esta parte, traspasar la educación, es decir, al servicio local, la ley 21.040, que es la que harto sé, significa dejar endeudado al municipio para proyectos de 46.0 con 107.000 millones. Eso es impensable. O sea, Valparaíso, de la única manera que ha sido traspasado es patrimonializando el activo histórico de Valparaíso, y eso me parece que no corresponde. Interesantísimo, Renato, gracias. Vamos a volver a los temas. Don Patricio Yáñez, ¿cuál era el ánimo que usted percibía en esa etapa, previo a la pandemia al menos? Obviamente el estallido social también. Ahí. Sí, bueno, lo que todos hemos visto, este deterioro de Valparaíso viene más o menos de los años 80, cuando cuando hubo la crisis, las grandes empresas que eran icónicas acá en Valparaíso se fueron, algunas se fueron porque les fue mal, quebraron, y otras se empezaron a trasladar a Santiago, porque en ese momento estaba creciendo ese mercado, se estaba centralizando y había más demanda de esos productos, había más consumo en empresas de consumo masivo. ¿Y dónde estaban los grandes consumidores? En Santiago, que tenían mayores niveles de ingreso en Santiago. Entonces, ¿qué hace el dueño? Se va allá, digamos, con carreteras que no eran las de ahora, digamos. No se imagina ustedes cómo eran las carreteras, ¿sabes? Dos vías, una carretera malísima. Carreteras al sur eran mucho mejores que las que había entre Valparaíso y Santiago. Entonces viene ese grande deterioro. Bueno, y de esa época uno estaba mirando cifras y siempre en la cifra, lo que dice Patricio Rosa, digamos, aparecía de que el país en su conjunto y algunas regiones crecían más que lo que crecía en Valparaíso. Y en el análisis era porque aquí habían sectores que no crecían, digamos.
Ahora, dentro del crecimiento del país, uno tiene que desglosar un poco las cifras, porque si uno ve cuáles son las que crecen en la industria minera, industria salmonera, y esas son las que tienen el gran impulso, y las otras no crecen tanto como esa, digamos, ¿eh? Y hay economías, si uno va al sur en la salmonera, claro, crecen, pero en el entorno no crece tanto, digamos. Uno conversa con las personas, y es muy interesante lo que dice Renato, bueno, conversa con los trabajadores, si uno conversa con los trabajadores cerca donde está la salmonera, bueno, no es tanto, digamos, ¿eh? Claro que era una gran industria interesante. Entonces, eso viene ese deterioro, digamos, de largo plazo, y uno tiene que mirar esa tendencia de largo, no es de ahora, digamos, bueno, algunas metidas de pata estos últimos 30 años, digamos, en realidad 30 años es una gran cantidad de años. Si uno, cuando dice Corea el año 50 era pobrísima, pero Corea el año 70 o el año 80 era otra cosa. En 20 años se transformó. Y otros países que pasan, ¿y por qué nosotros tenemos esos 30 años? Bueno, y dos comentarios quería hacerle. Uno, yo participé, digamos, en un estudio que hizo la Católica cuando se estaba instalando el Congreso, que se llamaba Impacto de la instalación del Congreso en Valparaíso. Yo tenía que hacer el análisis económico. Y la verdad que no veía mucho tema de impacto que pudiera haber acá en Valparaíso. No se veía mucho, digamos. Cuando y esa fue mi conclusión, digamos. No me miraron muy bien, digamos, pero no había mucho impacto, no se veía mucho, lo que se demostró después, digamos. Pero hubo una cosa un comentario que me llamó la atención y que después se restringió como años después. Y que lo voy a conectar con otra experiencia que tuve en Concepción en los años 90. El que estaba a cargo como coordinador de la instalación del Congreso era un señor que algunos lo conocen, no tenía muchos amigos, se llama Juan de Dios Carmona. Juan Carmona, que le decían sus ex camaradas de la S, y estaba a cargo de cosas. Entonces, bueno, yo tenía que entrevistar a todos los personajes, y de repente me dice, mire, a mí me ha llamado mucho la atención aquí de Valparaíso. Sí, le dije, ¿cuál es? Aquí se va a instalar el Congreso, va a quedar por muchos años, y ninguna autoridad, ni pública ni privada, se ha acercado al Congreso. Porque de todas maneras aquí iban a venir senadores, poder de la República, van a ir los ministros, siempre vienen estadistas al Congreso, pero ninguno ni al sector público ni al sector privado. Como que no hay interés, digamos, que es curioso. Y dije, bueno, yo me acordé de eso un poco porque era el personaje y se me quedó en la mente. Y se lo comenté esa cosa a mi padre. Yo había conocido a Juan de Dios Carmona en su época de falangista, partido como cristiano. Mira, cuando era de Dios. Cuando era de Dios, cuando era Juan de Dios. Bueno, y de repente una vez me llama y yo después, bueno, todo esto, yo me fui a Santiago en los años 90, el año 90, y me dice, oye, debe haber sido como el año 89, una cosa así, dice, mira, qué curioso, mira, hicimos una reunión con Gabriel Valdés, no sé qué cosa, era presidente del Senado, y él se pega un discurso y dice lo mismo que Juan de Dios. Dice, qué curioso que en Valparaíso, Viña, englobo todo, no ha habido esta relación con el Congreso. Y siempre fue medio conflictivo, que no le pagaban la patente, que la feria, siempre fue conflictivo, que se iban y que no se iban. Bueno, entonces, en dos épocas distintas y dos personajes distintos, plantean una cosa que es una cosa de relaciones, de gestión de personas, ¿no? Y si uno va a otras ciudades del sur, se da cuenta que las ciudades funcionan, son limpias, como que funcionan, tienen los mismos problemas, pero uno va a una ciudad, hace 2 años estuve en Cañete, espectacular. Yo había conocido Cañete cuando era como la frontera, en los años 70. Y Cañete es una ciudad como encachadita, su buena municipalidad, bueno, los cabros pintaban ahí en los paraderos, como que pintan ahora, uno veía que había una efervescencia social. Pero se veía. Bueno, yo en el año 90 participé en un grupo que estaba la CEPAL, el ILPE, digamos, para desarrollar la estrategia de desarrollo de Concepción, que iba a ser una forma distinta a lo como se había hecho antes. Y uno se da cuenta que en Concepción había una fuerza distinta a Valparaíso, se notaba Concepción, tanto en el sector público como en el sector privado. Obviamente con sus diferencias, pero se notaba una fuerza de concepción, de proyectos, se peleaban las cosas, digamos, había fuerza, y había un diálogo, ¿no? Con todos los sectores, pero seguro que hiciera, pero había un diálogo entre los diferentes sectores, me acuerdo, el sector público, el sector privado,
sector de trabajadores y el sector de las Fuerzas Armadas. Pero en Valparaíso no había ese espíritu. No que tuvieran todos de acuerdo, ese espíritu. Bueno, ese fue un comentario que hicieron de Valparaíso, que se sigue manteniendo que ese espíritu, no conversan todos los que tienen que conversar, todos, digamos, el sector público, el sector privado, los trabajadores, la sociedad civil, no se conversa. Entonces hay un tema de, bueno, ¿por qué no se puede hacer? Hay un tema de gestión, digamos, sin duda, digamos, que tiene que ver con eso también, digamos. Bueno, sí. Estructural, No, claro, pero también... lo hacen las personas, digamos. Eso. No, quería simplemente comentar, Pato, que lo que tú mencionas mucho vale la pena, sobre todo porque normalmente las discusiones en Chile, cuando se tratan de programas de desarrollo en cada comuna, en cada región, nunca nos comparamos con otras ciudades del mismo Chile, digamos, ¿no? Es como lo que les pasa a tantas otras instituciones, a las universidades, a los colegios, a las empresas, ¿no? Por ejemplo, el sector de educación superior, nunca ninguna universidad se quiere comparar y hacer un intercambio con una universidad de otra provincia, de otra región, porque parece que como que no es relevante. Cuando ahí hay mucha riqueza también y una manera también de generar el referente. Vino el estallido social, estimados contertulios, conversadores, y el estallido social tiene muchas explicaciones de una índole variadísima. La idea no es profundizar en ello, pero sin duda es una respuesta, digamos, de la sociedad, de la gente en la calle, sobre, como lo decía Renato, interpelando el modelo, como dirían algunos, o la mayoría de los analistas sobre el tema. Interpelando otras cosas también, interpelando, por supuesto, dimensiones culturales, políticas del proceso chileno, pero sin duda el modelo se vio interpelado. Y el modelo también tiene sus respuestas comunales, es decir, tiene sus reacciones, tiene sus lecturas más chicas, más regionales. ¿Cómo leemos el estallido social y lo que nos dejó? Pero voy a cambiar el orden para que nos desordenemos un poquito, para que no sea siempre lo mismo. ¿Les parece? A ver, Eduardo, no sé si quieres partir tú, Eduardo Palma. ¿Cómo lees tú el estallido social en Valparaíso, la región? ¿Maximizó lo que ya dijiste, que habíamos generado esta no recuperación desde los 80? ¿La empeoró aún más? ¿Estamos aún peor? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, primera cuestión que hay que acotar respecto al estallido. En general, Valparaíso ha sido pionero en muchas cosas, ¿ya? El cuerpo de bomberos, el telégrafo, hay como 10, el club el Wander, ¿no? La televisión. La televisión, qué sé yo. 4, hablábamos ahí con Renato. Claro, pero sin embargo, en el estallido social no fuimos primeros. Valparaíso se suma a este proceso que partió el 18 de octubre, tan sorpresivamente en Santiago, ¿no es cierto? Si tuviéramos metro, hubiésemos sido primero. Como no tenemos metro. Claro. Habríamos saltado el torniquete, dices tú. Pero se suma, ¿no es cierto?, un par de días después y con bastante violencia. O sea, yo diría que al mes ya la calle Condel era realmente un frente de guerra, ¿verdad? ¿Ya? Y claro, se concentró allí la protesta. Entonces, ¿cómo el modelo entra en crisis en Valparaíso? Yo creo que un poco lo que señalaba Patricio Yáñez antes es a través de este proceso de desindustrialización que se vivió, ¿no es cierto? La marginación que provocó, ¿ya? Los procesos de reconversión que se implementaron sin alternativas, ¿ya? Entonces, el modelo muestra su crueldad plenamente a partir de los años 80 y no hay capacidad de respuesta. Ahora, si uno revisa la historia social, y ahí Renato nos puede dar una mano, ¿no es cierto? Desde los años 80 ha habido mucha movilización social en Valparaíso, ¿ya? De los marítimos portuarios, de la gente del comercio. Yo en una buena parte de mi desarrollo profesional lo he dedicado a hacer asesorías de negociación colectiva a sindicatos. Ahí Renato nos puede dar algunos datos más actuales, ya estoy un poco alejado del tema, pero antes había hartos sindicatos en Valparaíso a los cuales asesorar, y hoy día quedan muy pocos sindicatos con acceso a la negociación colectiva, ¿ya? Entonces, esta crisis es un poco para graficar que tiene su arraigo, ¿ya?
Pero Valparaíso yo diría que no reacciona en contra del modelo, sino que de alguna manera se adormece ante cada golpe. Viene un golpe tras golpe y hay alguna reacción, pero mínima, ¿ya? No sé, por ejemplo, es conocido el Punta Arenazo, ¿ya? Otra, la gente de Tocopilla que reacciona como comunidad frente a fenómenos que la afectan directamente. En Valparaíso no tenemos una cuestión de ese tipo, ¿ya? ¿Por qué Valparaíso y eso tal vez refleja un poco la decadencia y el adormecimiento en que estábamos, ¿ya? Golpe tras golpe. ¿Y cuál es la reacción frente al golpe? Me voy de la ciudad, migro, me voy al norte a trabajar la mina, etc. Eso como para partir. Sí, perfecto. Miguel, ¿cuál es tu mirada de ese momento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste tal vez también? Sí, yo coincido con Eduardo, que esto más bien fue como una ola que vino un poco más foránea. Yo siento que en la práctica Valparaíso no ha despertado. Ya Chile despertó como modelo país, pero Valparaíso propiamente tal, frente a sus necesidades, sus deficiencias que tenemos como ciudad o incluso como región, tanto desde el punto de vista hídrico, ambiental, si nos queremos ir ya a la región, Valparaíso en la práctica no ha tenido un despertar así potente como efectivamente lo tuvieron otras zonas, ¿ya? Y coincido, me hace mucho sentido lo que comentaba Eduardo del adormecimiento. Y de cierta manera yo también he sentido que esta situación de atracción de masa que genera la metropolitana sobre lo que es Valparaíso propiamente tal, nos aplasta como dentro de cuáles son nuestras prioridades. Por ejemplo, yo siempre pongo un solo ejemplo. Toda la gente obnubilizada, o sea, maravillada con el tema del tren Valparaíso-Santiago. ¿Ya? Toda la gente así, hoy el tren Valparaíso-Santiago, sí, efectivamente, pues la gente, tendríamos desde el punto de vista de Valparaíso, no sé, 8 millones de habitantes a 30 minutos, a 40 minutos acá, pero en la práctica lo que necesita Valparaíso no es una conexión rápida a Santiago, lo que necesita Valparaíso son muchas otras cosas más que desde el punto de vista de la ciudad, ¿ya? Y eso incluso uno lo percibía cuando en el Año Nuevo viene toda la gente acá y Valparaíso colapsa, ¿ya? Entonces efectivamente aquí el foco tiene que estar en qué hacemos como ciudad para mejorar nuestra ciudad, para embellecerla, para mejorar nuestros sistemas de transporte, nuestro comercio local, nuestra oferta cultural. Muchas veces me ha tocado ir a obras de teatro, a conciertos, a Santiago, ¿ya? Y teniendo acá un tremendo anfiteatro. Entonces, yo de verdad siento que si bien efectivamente el estallido social es algo que ha dinamizado el ámbito, el movimiento social propiamente tal, creo que todavía en Valparaíso estamos un poco dormidos como ciudad. Renato, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue? Bueno, la CUT es un actor principalísimo en el proceso, en las mesas sociales y todo eso, pero desde el punto de vista de lo que podríamos llamar un cierto balance de la ciudad post estallido social, ¿cuál es el balance, Renato? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuál es tu lectura? Quiero decir que comparto lo que han dicho nuestros queridos interlocutores, porque yo creo que estas cuestiones estamos tan necesitados de triunfos o de éxitos, como queramos hacer, las dos palabras son medias sistémicas, pero finalmente de avance, que tendemos a fetichizar algunas cuestiones. Yo quiero recordarle que esto ocurrió entre la noche del 18 para el 19, yo estaba celebrando el Día del Profesor en Cabildo. Y Cabildo fue cortado, porque si cortan el túnel, cortan Cabildo, casi no me puedo venir el otro día. Suerte alcancé a pasar, porque después estuvo cortado varios días. Entonces empezó en la noche, porque yo estaba
conmemorando el Día del Profe, y estaba sentado el alcalde, que a cada rato lo llamaban, y él me puso al día, estaba sentado en la misma mesa. Yo soy el vicepresidente regional del Colegio de Profesores, hasta enero. Y finalmente, claro, se produjo toda esta cosa cuando llegué en la mañana acá, porque ir a Cabildo, por eso los santiaguinos no lo saben, ir a Cabildo es como ir a Santiago, así de lento y así de... Entonces, Lejos. nosotros, yo comparto lo que han dicho, porque a mí me parece que finalmente tenemos que compartir alguna que otra cosa, entre otras cuestiones, culturalmente, y sin drama ni ponerme shakespeariano. Yo creo que Valparaíso en estos últimos 30 años, finalmente los gobiernos centrales lo han sacrificado. Lo han sacrificado por una serie de aspectos. Incluso algunas estabilidades que le han sido cómodas, la estabilidad del no conflicto, de que Valparaíso le preste el activo democrático al gobierno nacional, porque es una ciudad que tiene historia, ¿no? El padre del sindicalismo nació acá, las primeras grandes revueltas, las primeras grandes huelgas se dieron acá, el primer surgimiento del movimiento universitario se dio en la Católica del Paraíso, para que la CONFECH lo aprenda, lo sepa, lo diga, y la FES también lo diga, porque entonces, y Valparaíso sí es un epicentro, lo que pasa es que nunca se ha capitalizado, porque nosotros tendemos a que los propios historiadores sean de Santiago. Entonces, esa es una puesta en valor que no hacemos, porque las universidades, las tradicionales, digo yo, siempre se han sentido metropolitanas. Les interesa lucirse en Santiago, pero más no. De hecho, cercenaron sus políticas hasta de esta cosa que tenía la universidad de trabajar con la comunidad, que la perdieron en dictadura incluso. Entonces, esa es es como la crónica de la muerte anunciada, porque todos los subsistemas que debieran ser aportativos están desestructurados. O sea, no hay un gobierno territorial que ponga en contacto, o tal como dice Patricio, ponga a conversar los efectivos demográficos. Yo siempre le digo a los intendentes que ustedes nunca han logrado entender los efectivos demográficos del gobierno. O sea, el rol productivo que le ocupa con el tema de se industrializó la agricultura. Eso significa que se venden, ¿no? De hecho, a propósito de la negociación que hice Eduardo, estamos negociando con una empresa DASA que sus cuentas son en dólares, que el tema de la palta, el mercado de la palta, con Perú, Estados Unidos, en México. Entonces, pero los empresarios son absolutamente cicateros, porque finalmente el tema del subcontrato en el mundo agrario es una cosa dramática, en el inventario contable. Entonces, y además, a pesar de esta parte de haberla hecho de forma desordenada, también tiene que ver con lo que dice Miguel finalmente, porque aquí tenemos un tema con la contaminación que no son los supuestos, que no es ir a ponerse en la puerta de la entrada de la RPC o de Codelco Ventana, es ponerse en la puerta de la moneda. Entonces, y eso no lo hemos hecho. Ese es el rédito que no hemos logrado. Yo de verdad que el otro día se lo decía por el santiaguino, nosotros no queremos ninguna plaza de la dignidad, si nosotros lo que necesitamos es una ciudad con dignidad. No necesitamos la plaza de la dignidad, no necesitamos eso. Ese amuleto no lo queremos. Entonces, finalmente, porque las plazas que tenemos las cuidamos, porque son los pocos espacios verdes que tenemos y nos van quedando. Eso también es un tema de la habitabilidad. La inmigrancia, la educación no da cuenta de la inmigrancia. Entonces, nos damos cuenta de un conjunto de factores y los ponemos en orden porque no dialogamos, ¿no? Porque hay una presunción de que la administración ha sido eficiente por las macrocifras, que finalmente y la gente termina. Pero yo creo que Valparaíso no tiene por qué ser sincrónico con Santiago respecto a, finalmente nos alimentamos a ellos. Entonces, pero sí la propia sincronía territorial que tiene que tener Valparaíso con su puerto. Entonces, por eso los invito también a ustedes que manejan elementos de la economía a revisar cuáles han sido los criterios que se han obligado, se han impuesto en la conexión, en la conectividad económica, en la conectividad de los derechos, de las oportunidades. Efectivamente, existe un trabajo de muy mala calidad, que incluso en educación.
Si finalmente los sindicatos más, Eduardo, son los sindicatos de los colegios particulares subvencionados que llueven en los cerros, y resulta que es más fácil cerrar una escuela pública y abrir más escuelas privadas. Entonces, y hoy día, y termino con esto, es una queja, hoy día había una queja tremenda por los apoderados que reclamaban porque tenían que pagar el financiamiento compartido, pero ¿acaso no anduvieron en la calle en tiempo que estábamos cambiando de la losa a la LGE, no andaban diciendo que ellos tenían legítimo derecho a pagar y a elegir pagar? Entonces, esas son las cosas que Valparaíso tiene que recuperar su memoria histórica, eso es lo que estoy diciendo. Y los que nos sentimos porteños, independientemente que no todos residamos en Valparaíso, tenemos que ser también honestos con eso. O sea, o nos ponemos, porque finalmente rivalizar por la silla del municipio no tiene ningún sentido si detrás no hay un proyecto que sea integrador, que comprenda que el otro existe, la otra existe, y que finalmente dentro de la diversidad es la historia de Valparaíso, es esa. O sea, muy profundo. Un pequeño paréntesis, Patricio. Sí. No, yo quería señalar un dato que me parece bien relevante a propósito del estallido social y a propósito de una pregunta que me hacía una amiga santiaguina un día que vino al Paraíso 2 o 3 meses antes del estallido, digamos, y después vio las imágenes por televisión y estaba muy impactada. Entonces preguntaba, oye, ¿cómo está Valparaíso? Y le decía, mira, Valparaíso no solamente tienes que mirarlo en la Plaza Aníbal Pinto o el efecto de la protesta en la calle Condel, hay que mirarlo en su integridad, y eso significa recorrerlo Esperanza, Placeres, el Cordón de los 7 Cerros, La Raíz, San Roque y Playa Ancha. Y tú efectivamente en el cerro no ves el daño que hay en el centro de la ciudad, que es innegable, digamos. Sí. En el cerro se conserva su patrimonio, conserva su vida de barrio, conserva su monotonía, ¿ya? Y esto lo digo porque con Pato Yaño y otros amigos armamos una red solidaria para llevar harina a las ollas comunes de los cerros de Valparaíso y Viña. Así que pude recorrer Valparaíso realmente de pe a pa en sus cerros, ¿ya? Y varias cosas que me impactaron. Una, hubo inversión pública en los cerros, no se ve el camino deteriorado que yo había recorrido hace 15 o 10 años atrás, que me había metido a algunos cerros, digamos. Hoy día veo un buen camino público, buenas barandas, buenas escaleras, ¿ya? Lo cual me da otra imagen de Valparaíso que uno no ve habitualmente, porque claro, ¿quién va a meterse a los cerros, digamos, salvo en Concepción o a parte de Playa Ancha, ¿ya? Segundo, un tema de la movilización social. Yo alcancé a ir a como 20 ollas comunes en Valparaíso, pero deben haber habido 40 o 50, ¿ya? Y estas surgen a partir de la organización social de base, de la junta de vecinos, del club deportivo, de una iglesia, de un grupo, de una toma, qué sé yo. Y hay elementos como que te dan esperanza, o sea, la gente tiene bien clara la película, aplica estas estrategias de sobrevivencia para enfrentar la crisis, de solidaridad, ¿ya? Y me llamó mucho la atención el discurso de algunas dirigentes respecto de que, claro, la olla era para salvar el día, ¿ya? Pero el tema central era la falta de empleo, de empleos de calidad. Y las pobladoras muy claritas en los cerros, presidenta de juntas de vecinos ya por harto tiempo. Entonces, el poblador de Valparaíso tiene una mirada profunda del tema y sabe bien cómo salir a solucionarlo, ¿ya? Entonces en esto, y aquí el dato va para el candidato a alcalde, una cuestión muy importante de Pato Rosas es revalorizar el tema de la organización social del barrio. Ahí sigo a Renato. Las mejores ollas, por decir algo, digamos, en términos de capacidad organizativa, de cobertura, eran las que tenían una buena sede social, ¿ya? Y unas sedes sociales realmente muy buenas, de buen material, muy bien mantenida. Se notaba el esfuerzo de los pobladores ahí por mantener su sede social, que es el centro de la actividad del barrio, ¿ya? Entonces, por allí creo que hay que mirar también a Valparaíso, no solamente quedarnos en el centro de la ciudad, sino que ir a su entorno de cerros. Don Pato Rosas, ¿cómo ve esto? Bueno, Eduardo le puso en bandeja el tema, porque tenemos que hacer algo también por la recuperación. Yo quiero comentar
un par de ideas previas que fueron saliendo en el curso de la conversación. Primero, esta idea del paraíso dormido. Ya no es Antofagasta dormida, es Valparaíso. Yo creo que eso tiene una explicación que tiene que ver un poco con lo que decía Eduardo al comienzo. El proceso de esta incapacidad que ha tenido Valparaíso para absorber la crisis de los 70 y de los 80. Y ahí yo discrepo un poquito. Si tuvo la crisis desde el 73 adelante, no a partir del 80. Porque el proceso de desindustrialización empezó con los Chicago del 75. Como dice, revienta el 83, evidentemente. Pero lo relevante es que provocó de alguna manera una destrucción del capital social que tenía Valparaíso. Significó de alguna manera la emigración de sectores empresariales. Significó la emigración de sectores profesionales. Más allá del tema del exilio que afectó a una parte de la población de Mendoza. Pero también hubo un exilio económico importante. Los profesionales jóvenes a fines de los 70, comienzos de los 80, no teníamos dónde trabajar en Valparaíso. Tuvimos que emigrar en su gran mayoría. Yo soy parte de esa generación. Mis compañeros de curso del colegio, que egresamos del colegio en los años 70, muy pocos viven todavía en Valparaíso. Una pequeña minoría. Algunos se conservan en Viña, en Concón. Pero un tercio de mi curso vive fuera del país. Ya no van a regresar. Y otro tercio vive en Santiago. De los que sobreviven, por supuesto. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso ilustra una situación general de desaparición de segmentos de altos ingresos en Valparaíso y de sectores medios. Lo mismo lo mencionaba Eduardo cuando hacía referencia al personal de la Armada, que también fueron trasladados. Y eso también tuvo un impacto en la demanda agregada. Entonces, si tú haces la comparación respecto a lo que pasó en Punta Arenas, lo que pasó en Aysén, de lo que pasó en Antofagasta, de lo que pasó en Calama, para mencionar solamente algunos casos de estallido social, no eran solamente los sectores de menores ingresos los que estaban liderando una rebelión frente al poder central. Se estaban rebelando al centralismo. Se estaban rebelando a esa relación de asfixia que ejerce en Santiago. Pero no es Santiago en abstracto. Es una clase dominante que controla las relaciones de poder económico a nivel territorial. Lo que han generado esta situación de descapitalización, de pérdida del capital social,
y, en definitiva, una situación de abandono y de estancamiento. Yo creo que la explicación va por ahí. Y ahí yo quiero tomar un segundo tema que plantea Renato, y que lo hace como buen profesor de historia y geografía. El tema de la territorialización. Normalmente los gobiernos, y particularmente los economistas, consideran el problema de la competitividad como tratar de generar ganancias de competitividad de los actores económicos, de los factores de producción. Entonces hablan de competitividad del capital, hablan de competitividad del trabajo. Pero en realidad, todo el análisis que hemos hecho en el curso del día de hoy apunta a otra cosa. Que lo que requiere Valparaíso es una política pública que esté orientada a lograr competitividad territorial. Es el territorio en su conjunto, y eso lo decía muy bien Miguel Saavedra. Requiere un conjunto de políticas de inversión en infraestructura, en conectividad, que se traduzca, en definitiva, en ventajas comparativas del territorio que permita, en consecuencia, atraer las inversiones y generar los empleos que hacen falta en la ciudad. Esto, por supuesto, implica una serie de condiciones. Y esto yo lo digo con lo primero que señalé. Los procesos de desarrollo requieren un agente social del desarrollo. Y cuando en los 70 y en los 80 los empresarios de Valparaíso quebraron en su gran mayoría, y los que lograron sobrevivir emigraron o se fusionaron con grupos económicos más poderosos en Santiago, o incluso con grupos internacionales. Bueno, en la práctica nos quedamos sin uno de los agentes de desarrollo importantes de la ciudad. Entonces, tenemos una estructura social en Valparaíso que es bastante atípica. Y por lo tanto, si no tomamos conciencia de este hecho, cualquier política pública que definamos va a ser como tratar de dibujar un poco en el agua, porque no vamos a tener los elementos de consistencia verdaderos que permiten justamente construir una estrategia de desarrollo que permita sacar Valparaíso adelante. Ahora, a mí me asiste la convicción de que en el caso particular de Valparaíso se requieren al menos dos elementos centrales. El primero, que el agente público del desarrollo debe ser el Estado. El Estado de Chile tiene una deuda enorme con Valparaíso. Ha estado extrayendo recursos, expoliando la economía de la ciudad durante años,
durante decenas de años, por no decir siglos. Eso es un elemento que debe estar planteado en el nuevo orden constitucional. Yo espero que los porteños que sean elegidos tengan la capacidad de plantear estos temas en el nuevo orden político constitucional. Pero no basta con eso. Tenemos que ser capaces de establecer un pacto social, económico y político que nos permita ponernos de acuerdo en 4 o 5 ideas centrales para enfrentar la crisis en la cual estamos. Y obviamente el eje articulador de eso va a tener que ser una gran política de inversiones en infraestructura y en conectividad. Por eso aquí yo me alegro particularmente de haber podido conformar este equipo técnico de apoyo tan potente que ustedes han podido apreciar. Porque necesitamos los mejores hombres, necesitamos los mejores especialistas. Y mujeres. Que tengan la capacidad de tender los puentes, de construir los acuerdos y sacar adelante todo un conjunto de medidas que permitan avanzar en esa dirección, como lo vimos en uno de los conservatorios, o sea, en uno de conversatorios que hicimos hace algunos días atrás, cuando expusimos más o menos el plan completo de gobierno que pretendemos desarrollar en conjunto. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ahora sí. Don Pato Yáñez, ¿por dónde podríamos empezar a este camino nuevo, reconstrucción, recuperación? ¿Cuál es la palabra mágica? Pato, el micrófono. Yo no había visto nunca un grupo con tantos patos. Con Es verdad. No es menor. Faltó del Banco de Estado nomás. Bueno, que el agente del agente articulador tiene que ser, digamos, el Estado, porque no hay otro que tenga esa capacidad, uno, de inversión, pero no hay ese otro agente, ¿eh? Y que pueda decir, mire, y con alguna capacidad de articulación. Yo diría, digamos, con ¿qué uno soñaría, digamos? Bueno, seguir con los sectores tradicionales, sin duda, digamos. Hay que reforzar los sectores tradicionales que nosotros tenemos y tener un plan de corto, y mediano y largo plazo. El corto plazo es cómo logramos generar empleo para lograr superar esta situación complicada, digamos, ¿eh? Entonces que hay que congeniar este plan de infraestructura que se va a demorar, lo que se demora en estos grandes planes, y en el corto plazo. En el corto plazo son 2 años, digamos, cómo lograr, digamos, tener estas inversiones en los sectores que más se puede generar empleo con esta. Entonces, que si uno mira sectores de turismo, servicios, digamos, comercio y construcción, digamos, los clásicos, digamos, para lograr generar empleo, para estar estabilizado, para equilibrarse un poco, y después ir pensando en estos proyectos de largo plazo. Y yo, digamos, pensando en sectores, digamos, tradicionales, sin duda, yo ahí tengo mi opinión no muy clara respecto al tema del puerto. Yo creo que es un mito. El puerto, digamos, la primera vez que fui a una charla del puerto fue como el año 80 en un sindicato, y llegó un capitán o un marino, dijo, mire, los puertos en Europa están robotizados, digamos, así tiene que ser, aquí era mano, digamos.
Y eso es lo natural. Entonces, seguir, digamos, con esto del puerto, ¿no? Puertos son 20, estoy inventando, no son más, digamos, no va a ser 40, nunca va a ser la cosa histórica. Y me acuerdo en una investigación que se hizo a finales de los 80, digamos, sobre el tema del puerto, una institución, una ONG reconocida en esa época, decía, uno de los resultados era que decían, ¿usted qué trabaja? ¿Qué es lo que es? Portuario. ¿Y en qué trabaja? Bueno, vendo pescado y todas las cosas. ¿Y cuántas veces va al puerto? Una vez al mes. Si el gallo no es portuario, digamos. Tenía un pituto portuario. Pero culturalmente era portuario. Entonces esa cosa es muy complicada, digamos. Esa cosa es muy complicada, digamos. Se siente portuario. Una vez al mes. ¿Ah? Y durante 3 meses, digamos. Claro, y hay un grupito, digamos, que es más permanente, pero son 10, digamos. Un puerto va a ser así, además este es un puerto chico. Los que han visto otros puertos, parece una caleta. Uno ha tenido oportunidad de ver otros puertos de otras partes del mundo, puertos penca, digamos. El mismo puerto Báltico, que habíamos visto, es un puerto penca en Estados Unidos. Es una cuestión inmensa, es como de Playa Ancha hasta Concord, y un puerto penca. Entonces, ese mito cultural hay que sacarlo, porque uno crece por ahí. Entonces, bueno, pero seguir, bueno, se pueden arreglar muchas cosas en el tema del puerto y en estas industrias nuevas. Yo soy un convencido de las industrias nuevas que hay que lograr incorporar acá, que es donde se va a estar la gente más joven, digamos, para ver que no puedan, para que no emigren a otras ciudades del país o afuera, digamos. No sé si ustedes tienen conocido a los jóvenes que se van a otros países, es impresionante. Jóvenes profesionales que están en sus carreras y se van a otros países, digamos. Esa es otra gran migración, es impresionante, digamos. Yo me impresioné cuando, bueno, un sobrino mío se fue y me dijo, mira, las filas que hay en sacar visa a Australia son impresionantes, digamos. Era impresionante. Y cabros que son profesionales, profesiones muy interesantes. Bueno, industria nueva, yo creo que industria cultural, que Valparaíso tiene una tradición y ahí podemos incorporar el mito y la leyenda, que la verdad es que yo no le daba mucha pelota, digamos, pero metiendo de lo que es esta cosa de la industria cultural en ciertos países como Inglaterra, cómo mueven la economía y sin duda la industria nueva, la industria del conocimiento, donde tenemos la gran, digamos, ventaja que hay universidades acá muy buenas, digamos. 3 universidades públicas y las otras universidades privadas que son bastante interesantes. Entonces ahí desarrollar esa cosa de la industria del conocimiento, donde tienen que incorporarse los jóvenes que están sacando sus títulos, que les ha costado mucho por deuda, la deuda de sus padres, la deuda del Estado para sacar sus títulos y no tienen dónde trabajar en las profesiones que ellos estudiaron, digamos, en esas dos partes, industria cultural, muy interesante. Lo que decía Miguel, bueno, para el teatro uno tiene que ir a Santiago, digamos, ¿por qué no acá, digamos? ¿Por qué no vienen de allá para acá? Y hay experiencias en otras partes del mundo donde las ciudades, digamos, son muy interesantes en el tema del arte, la música, la película, el video. Y bueno, y esta industria nueva donde tenemos que incorporar, digamos, el tema de inteligencia artificial, que son las nuevas industrias, digamos, que se requiere poca inversión grande, pero mucha inversión en conocimiento y que pueden estar prestando servicios acá a otras partes del mundo, jóvenes, digamos, capacitados, digamos, y ahí se pueden quedar acá y generan una demanda. Eso. Bien, Pato. Renato, ¿cómo están viendo la CUT el tema de la transición en el empleo? Sabemos que estamos en una contingencia, que hay que recuperar empleos tradicionales, ya Pato Rosa lo dijo, Eduardo también, en fin, todos se ha mencionado, pero hay una preocupación en el mundo del trabajo, hay una preocupación en el trabajador sindicalizado, por supuesto, en primer lugar, pero en general en el trabajador, en este tema que menciona Pato, de la robotización, la transición hacia un modelo económico donde el mercado laboral tiene otra demanda, otro tipo de demanda. ¿Cómo se está preparando? ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son las luchas sindicales frente a eso? Y por supuesto, particularmente pensando en el caso de Valparaíso. El mismo Pato acaba de decir que el Valparaíso como puerto, como todos los puertos, está en un proceso de robotización, ¿no es cierto?, de automatización de sus procesos. ¿Qué está haciendo Patricio, un pequeño comentario sobre eso. Claro, por favor.
En este tema, yo hago clase a ingenieros comerciales en una cosa que se llama sistema de información. Entonces pasamos un software que tienen que hacer unos modelos predictivos. Entonces uno aprieta 2 o 3 botones, ¡pum! Aprieta. Entonces pues dice, profe, no podemos a nivel de, no sé, a nivel de producto. Bueno, digo, cuando se haga un software a nivel de producto, váyase para la casa, porque ya perdimos toda la pega, porque lo hace la máquina, digamos. Bueno, ese era un chiste que siempre me hago durante estos años. Pero mira, y hay mucha preocupación por los cabros también, digamos, que nos van a reemplazar, pero hay una corriente en el tema de esta incorporación de la robotización, la inteligencia artificial, y dice, mire, esto no es para solamente, no es para bajar costos y sacar a trabajadores. Este tema lo tenemos que mirar para mejorar la vida de las personas. Y esa es una incorporación de estas nuevas tendencias de robotización. En realidad aquí en Valparaíso, ¿por qué nos vamos a preocupar, digamos, si no hay industria, digamos? Los robots son para la industria. Bueno, no hay ninguna. 2, 3, digamos, Carosi está en Santiago, ya lo hizo ya. El puerto, 2, 3 cositas, pero si no hay industria, ¿para qué te preocupáis de la robotización? En el campo puede ser, digamos, algunas cosas, en ciertos campos, digamos, pero más hay que pensarlo como esto, y aquí termino, mejora la vida de las personas. Eso hay que incorporar en la discusión sobre inteligencia artificial. Mire, no es tema de costo, es tema cómo mejora la vida. Ahí me cambia el eje de la discusión, porque sin duda hay gente que está pensando en eso. Renato, ¿cómo ves tú el tema aquí? Yo creo que esto es, si ustedes se meten a la página, sin duda se van a encontrar con las propuestas. Propuestas hay. Mira, yo la otra vez asistí, lamentablemente también a propósito de lo que dice uno de los patos, que es Patricio Yáñez. Pato con... Claro, estábamos llenos. Hay que poner los patos. Tenemos lagunas artificiales acá, pues ya, hasta ni el puerto ya. Entonces, que tiene que ver que no se trae también el conocimiento a Valparaíso. De hecho, el Congreso no lo articula y no tenemos un lugar, no tenemos un espacio riesgo, pero no con el espacio riesgo de los riescanos, sino con un espacio mucho más popular que el riesgo, un espacio donde quepamos todos y todas. Entonces, hacía una reflexión que a mí me dejó de verdad, que me gustaría que la sumáramos también, el otro pato, el pato rosa. Entonces, que hacía una reflexión uno de los representantes de estos nuevos sistemas de afiliación internacionales, que en su versión en latino, ¿qué es lo que es trabajo? Porque uno, claro, la mayoría de nosotros sin duda leyó de Marx, después la escuela estructural, y bueno, finalmente terminamos en lo que terminamos como país. Y bueno, ¿qué es lo que es trabajo? El trabajo fundamentalmente ha ido cambiando, hay que reconceptualizarlo, pero eso no significa, y ahí es donde está la deriva A, que es distinta a la que se propone, no está en el espacio riesgo, no está en el confort de los empresarios, está en cómo lo conversamos como sociedad. Y ahí hay un nudo gordiano para el tema del carácter del Estado. O sea, eso es lo que está en cuestión hoy día en lo que tenemos que construir todos y todas. Sí. Eso es lo primero que es lo que es trabajo, porque finalmente una persona que está cuidando autos, que posiblemente alguno de ustedes tiene vehículos, le da unas monedas, él dice que está trabajando, y seguramente el INE lo entiende así. Claro. Y una serie más de cuestiones subjuntivas que, ahora, lo que dice el primer pato que nombré, que es Pato Yáñez, respecto al puerto, lo que nosotros hemos dicho que tiene que haber una ley de puertos. Y Pato, de verdad que finalmente es de los pocos puertos naturales que tiene poza. No es un puerto natural, a pesar de que tiene una poza relativamente profunda. La poza de San Antonio es más profunda, tiene 110 metros, esta tiene 60. Pero tiene una importancia también del elemento histórico. O sea, lo conocen más que a Santiago Valparaíso. El simbolismo histórico que tiene. Comparto absolutamente eso. Entonces, y tenemos que diseñar porque tenemos 4.230 kilómetros de costa en el Chile territorial, sin contar el mar de O'Higgins y Antártida. Entonces, eso, y asociado a eso, que también una inversión que yo le quiero decir al Pato,
tiene que ver con la inversión que hubo en los 90 también a propósito de la Ley 1 y Ley 2 de pesca, que virtualmente construyó malls en las caletas a cambio de la concesión de las cuotas, porque hay que decirlo también. O sea, tú visitas la caleta Almenvilla, que son unas especies de mall en miniatura, que no es la tradición de las 56 caletas, o sea, se perdió. Está bien la tecnologización, la incorporación. Eso, de hecho, mi hijo mayor estudia, espero que se gradúe de biólogo marino, pero a mí me apasiona el tema del mar. Entonces, pero es de lo que sabemos menos los chilenos. Pura retórica, no está más, el mar está más en la poesía que en la economía. Y la soberanía de él también. Entonces, eso, por lo tanto, es bueno también conversar sobre lo que tenemos que entender como país, que lo que es trabajo, a propósito de la asignación que le hace la geografía a cada territorio respecto a su aporte al PIB. Eso es lo primero. Lo segundo, que nosotros hemos dicho que tenemos propuestas, pues tenemos propuestas porque también la OIT las ha desagregado y las ha propuesto, y nosotros tenemos propuestas. Por cierto, la primera recurrencia, porque está así, está en la Constitución así, que es el famoso ahorro para las catástrofes, que el fondo, y que no hubo, porque finalmente Piñera sale diciendo que la crisis ha costado en los meses anteriores 12.000 millones, cuando con el 10% nosotros ya tenemos una pila de millones y hemos subsidiado a los trabajadores, hemos subsidiado la crisis. Y eso no es consigna. Eso es real. Y lo subsidiamos con la ley 21.227, que eufemísticamente se llama Ley de Protección del Empleo, cuando es finalmente es deshacerse de forma barata con cargo al ahorro en fondos de cesantía. Entonces, esas cuestiones son las que han deprivado más todavía a la región, porque si nosotros durante todo este periodo post y después nos parábamos a canutear ahí en la Plaza Cívica, que es el patio que es delante de la Intendencia, y está al frente está la Dirección del Trabajo y la Inspección. Las colas eran interminables respecto a la famosa ley 21.227. Entonces, tenemos propuestas, primero en el tema de que el Estado tenga el famoso IFE. En definitiva, es una remuneración social para no propender a lo que se hizo en la época de los 80, que fue el penny y el pound. Y aún así todavía existen de forma realista. Eso es lo primero que incrementar, porque con eso también lo que señaló Pato Rosa, la demanda agregada, el Estado invierte, produce liquidez, y la liquidez dinamiza la economía, y se produce una conversación interesante ahí, porque finalmente el trabajador lo que quiere es consumir para sobrevivir, no quiere para ahorrar. O sea, no es la cultura del ahorro que nos enseñó el Banco del Estado con el otro pato que no está presente acá. Entonces, lo tercero es que respecto tenemos que entender, y eso también tiene que quedar constituido, no como una política, sino como una garantía, como un principio en la Constitución. Es inimaginable un mundo sin diálogo social, obligado al Estado. Pero no es que el presidente de turno, no es que, no voy a decir ninguna mala palabra, no es que se le ocurra a ella o a él no conversar, porque en su agenda no estamos, sino que están obligados, no solamente para enfrentar la crisis. No podemos conversar solamente para los incendios en Valparaíso. No podemos conversar solamente, que ni siquiera es una conversación, con la zona de sacrificio, las 3 comunas. No podemos conversar, no pueden conversar solamente con los palteros o con los empresarios agrícolas respecto al tema de la crisis hídrica. No podemos permitir que sigan robando el agua. Es una cosa, yo visito esos territorios. Y por lo tanto no nos pueden robar la soberanía. Yo quiero quedarme en lo territorial. O sea, la soberanía territorial que tenemos como quinta región y la soberanía territorial que tenemos que marcar en Valparaíso. Yo creo que eso hace falta, por eso recojo lo que dice Miguel. Finalmente, a la fuerza transformadora que ha tenido siempre Valparaíso, que no tenemos por qué compararnos con Santiago, hay que sumarle la capacidad que todos nos pongamos a proponer, pero detrás de esa propuesta ponerle la fuerza de la exigencia. Todas las veces, o las pocas veces que hemos sumado ese esfuerzo, el gobierno central se ha visto obligado
Se ha visto obligado, todos los gobiernos centrales se han visto obligados a la larga en la historia constitucional que tenemos, se han visto obligados. Y por cierto, todas las otras derivadas, entre ellos los quiebres institucionales, también se han generado desde Valparaíso, si no hay que tener miedo a eso. Por eso también somos una comuna con una envergadura histórica, pero falta algo que ustedes han dicho, que falta estructurarla, tal como dijo Pato en ese resumen que hizo, que va a súper bien. Falta quienes piensan la economía o estudien o comprendan que no puede existir una economía de software. Existe la economía en función del territorio, como la economía se tiene que hacer sobre la base del salario. O sea, no puede ser así. No puedes construir una economía si no la relacionas con el salario. Y quiero decirles que la fuerza de estas cuestiones que ocurrieron después, que no lo quise mencionar por cierto pudor, pero yo creo que el 12 de octubre el paro que hubo de los trabajadores le dio un giro, una inflexión a lo que estaba haciendo el gobierno hasta ese entonces, que era solamente reprimir y dejar que la pandemia nos consumiera. O sea, ahí hubo una inflexión y que obligó a pensar de manera distinta, y por eso hoy día estamos un poco en lo que estamos, sin quitarle rédito a nada ni a nadie, porque finalmente me opongo absolutamente a los detentadores de la propiedad de las causas o de las soluciones. Eso yo no lo comparto. Entonces, pero sin duda lo que comparto es el diálogo inteligente que ha ocurrido acá, que yo quiero saludarlo, porque finalmente a veces es grato escuchar, y quiero decir porque este país, finalmente, y espero que lo compartan y no es un ánimo denostador, o sea, vaya que poca inteligencia conversa en los medios y en las redes, pero hace falta también, y yo también soy autocrítico, también se lo he dicho a los dirigentes sindicales, también los dirigentes sindicales tenemos que incorporarle, no porque uno sea profesor, tenemos que incorporarle valor agregado, valor intelectual al quehacer, porque los desafíos hoy día no son el desafío solamente del puño y la consigna, son desafíos de pensar soluciones, que no significa ponernos de acuerdo en todo con los empleadores, ni con el Estado, pero sí que no nos digan, cuando vociferan las autoridades, que no nos digan que nosotros solamente gritamos o consignamos, sino que efectivamente nosotros hemos ido a decirle a los sucesivos intendentes que sí tenemos un plan, que nos escuchen, y que finalmente quien le habla ha dicho sostenidamente que me parece que un remedio a este problema es el diálogo social, pero de verdad. Perfecto, Renato, gracias. Las tres últimas pasaditas, pues estamos repasando el tiempo, pero está tan buena la conversa. Yo propongo Eduardo, Miguel, Pato para cerrar. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos dirigimos? ¿Para dónde orientamos los cartuchos, Eduardo? Mira, yo quiero felicitar a los creativos, no sé quiénes fueron los que inventaron el eslogan de la campaña de Patricio Rosas, que dice: Valparaíso lo reconstruimos entre todos. Creo que este diálogo y lo que acaba de señalar Renato refleja lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y cuando pensamos en lo que fue el estallido social y los sueños que tenemos de llegar a ser un país desarrollado, naturalmente que como no íbamos a llegar nunca a ser un país desarrollado con esos grados de inequidad, de pobreza, que un poco se reflejan en lo que hemos estado conversando respecto a la situación de Valparaíso. Y más todavía, ¿no es cierto?, si comparamos relativamente cuál ha sido el desarrollo de la ciudad metropolitana o de las ciudades aledañas a Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, ¿ya? O sea, Valparaíso fue quedando atrás, y eso fue, de alguna manera, por falta de visión de largo plazo, por falta de diálogo, de conversación entre los diferentes actores, ¿ya? También hay que mirar aquí que no a todos les ha ido mal en Valparaíso. O sea, mencionábamos por ahí la importancia que tienen las entidades de educación superior. Si uno ve la matrícula que habían en los años 80 a la matrícula que hay hoy día, las universidades han crecido y han aportado muchos profesionales. Somos hoy día una ciudad que produce y exporta profesionales, y eso es estar en una industria avanzada. Ahí hay un destino. Entonces, yo quiero agradecer la invitación a este conversatorio, ha sido muy, muy entretenido, he aprendido harto, he podido hacer críticas, he podido enunciar algunas ideas,
Y bueno, espero que a Patricio Rosa, nuestro amigo, le vaya bien en su candidatura, que es nuestra candidatura, y que podamos hacer realidad en una alcaldía dirigida por él una buena parte de estas ideas y sueños que hemos planteado. Eso, Patricio. Gracias, Eduardo. Miguel, ¿cuáles son las 3 ideas que se te pasan por la cabeza? ¿Dónde ponemos la inversión? ¿Qué hacemos? Así. Una vez tuve una conversa re buena contigo, ¿te acuerdas? Y tú me diste grandes ideas. Fueron Sí, fantásticas. bueno, ¿Por dónde efectivamente empezar? Valparaíso uno lo puede mirar territorialmente, pues territorialmente uno lo puede ver desde el punto de vista del borde costero y el plan, ¿no es cierto? Territorialmente uno lo puede ver dentro de sus cerros y también territorialmente uno puede ver a Valparaíso tras los cerros. ¿Ya? Y cada territorio tiene sus particularidades, sus potencialidades y evidentemente la distinta manera de cómo llevarlos adelante. El tema del borde costero es fundamental en Valparaíso, recuperarlo. Tenemos una actividad portuaria evidentemente que no podemos desconocer y que es una característica importante, porque en definitiva Valparaíso es una ciudad puerto, pero tenemos zonas o territorios que podemos trabajar, ¿no es cierto?, junto con las comunidades que son bastante activas en Valparaíso para poder darle un mayor aprovechamiento al tema del borde costero. Tenemos el sector de las torpederas, ¿no es cierto?, que habíamos hablado, tenemos el mismo sector del Paseo Juan de Saavedra, acá abajo en Barón, varios sectores que evidentemente tienen una potencialidad no menor y que bajo una buena gestión local se pueden apalancar recursos para poder llevar adelante una mejora en nivel de infraestructura no menor. ¿Para qué decirle el tema de los cerros? La utilización de las quebradas no como un patio trasero de nuestras viviendas, de la gente, de los porteños, sino que evidentemente como un aspecto que pueda ser relevado como un espacio público, como un elemento de encuentro. No ser lo que está perdido detrás de los hogares, lo que es foco de aspectos de infecciones o de riesgos de incendio. No, aquí también hay que tener una mirada hacia nuestras quebradas. Y todo lo que tiene que ver con el sector más alto de Valparaíso, Placilla, Curauma, ya se habló aquí que efectivamente tiene un auge no menor, ¿ya? Y bueno, y Laguna Verde, que evidentemente también está sumamente postergado. Entonces, en realidad tenemos un desafío muy grande para Valparaíso y lo que hemos estado conversando dentro del equipo de Patricio es que evidentemente hay que acometer varios proyectos, no menores en ese ámbito. Y lo que por lo menos a mí me llama mucho la atención de estar en este equipo es que evidentemente aquí no se va a venir a improvisar, no se va a venir de cierta manera a aprender. Es como cuando uno dice, no, echando a perder se aprende, contigo aprendo. No, aquí hay experiencia, hay equipos, ¿no es cierto?, de mucha experiencia que sabe cómo manejar la gestión pública, atraer recursos, apalancar recursos. Y también, evidentemente, el ámbito privado no hay que dejarlo de lado. O sea, una asociación público-privada es fundamental para que Valparaíso se revitalice. Entonces, efectivamente, a mí también me llama mucho la atención el tema del tema de la reconstrucción de Valparaíso. Es una palabra que ha estado casi siempre, o sea, lamentablemente esto quiere decir que han habido crisis o han habido situaciones complejas para Valparaíso que tenemos que reconstruirlo. Es la historia de Valparaíso, o sea, la gran historia de Valparaíso lamentablemente ha sido impactada muchas veces por tragedias. Y el tema de la reconstrucción de Valparaíso es algo tan propio que evidentemente yo creo que se necesitan actores, constructores, gestores públicos, privados, sociales, que aporten en esta materia. Y yo creo que con Patricio hemos estado justamente trabajando en esa línea, en esta precandidatura, y esperemos que evidentemente seguir avanzando. Gracias, Miguel. Sí. Pato, ¿cómo cerramos? ¿Cuáles son tus apuestas, Pato?
del corazón, así, a ver. Dado lo extenso que ha sido esta conversación, yo simplemente quisiera subrayar un solo aspecto. Yo creo que ha sido de una importancia enorme esta convergencia de criterios entre un equipo técnico de una candidatura del mundo progresista, que es bastante transversal, porque en este equipo hay gente que reconoce fila en el Partido Socialista, otro en el PPD, otro en la Democracia Cristiana, también independientes. Pero una característica que su perfil es esencialmente profesional y técnico para aproximarse. Primero, hacer un diagnóstico acabado de la situación de la ciudad, de la región y del país. Y luego ir construyendo progresivamente los lineamientos de política, los programas, los planes, las medidas de política que hemos ido estableciendo. Pero, o sea, esa propuesta que ponemos a disposición de la ciudadanía no tiene sentido si no logramos articularla con las demandas ciudadanas y con el sentir ciudadano. Por eso yo creo que es tremendamente importante, en un contexto general de crisis de representación de la política, de divorcio de la política respecto de la sociedad civil, respecto a los actores sociales, que haya un representante tan preclaro del mundo sindical y que nos viene a decir con mucha claridad: nosotros también tenemos propuestas. No solo nos quedamos en una consigna, o en una demanda, en una aspiración. También podemos aportar a la construcción colectiva y una nueva propuesta de sociedad en el ámbito local, comunal, regional, lo que sea. Y por lo tanto yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Habíamos invitado también a un representante del mundo empresarial. Desgraciadamente, por un tema de salud, no pudo estar presente. Creemos que también es importante tener la capacidad de ir articulando todo esto, porque de alguna manera tenemos que hacer carne en el eslogan que hemos definido: al paraíso lo reconstruimos juntos. No tenemos otro camino. Así que, don Renato, todo mi agradecimiento respecto de su participación, y de verdad me siento particularmente contento. Yo creo que mis compañeros también, un conjunto de compañeras que también han estado colaborando en este proceso, aunque no están presentes hoy día en este foro, pero han estado colaborando en este proceso de trabajo. Y que es la convergencia de estos criterios, de estas voluntades, cómo vamos a sacar Valparaíso adelante. Muchas gracias por tu participación. Yo espero que sigamos construyendo juntos el camino que Valparaíso necesita para salir adelante. Muchas gracias.
Bien, pues, oye, a todos, Pato Rosa, Miguel Saavedra, Renato Rivera, Eduardo Palma, Pato Yáñez, que debe estar por ahí. Gracias. Nuestra querida Victoria. Pues. Pasó en el... Claro. Claro. Y estamos muy atentos a todo lo que viene. Es una semana intensa, así que un abrazo para todos y de verdad esto lo vamos a llevar a la práctica. Gracias, un abrazo. Gracias, Ale, por la Chao. invitación. Chao. Chaito, Gracias. estén bien. A Valparaíso lo reconstruye.